Buenas noches. No te preocupes. Se oye. Yo tengo... Se escucha. Sí, se escucha. ¿Se entiende? ¿Será? No sé. Buenas noches y bienvenidos acá a la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Y pues estamos aquí en el segundo Congreso de Dramaturgia, Congreso Nacional de Dramaturgia. El primero se hizo hace 10 años, más o menos. Realmente hace 11. Y pues por X, Y, Z, pues nunca se pudo hacer como yo quería, que fuera más corrido, porque hay mucho que hablar sobre la dramaturgia. Pero nada, aquí estamos. Y aquí a eso vamos. El primero que vamos a estar haciendo es sobre los mitos y las realidades de la publicación. ¿Qué es lo que ocurre? Que es una situación que está pasando muy común. O sea, ¿qué pasa con los libros? ¿Dónde están los libros del teatro? De teatro, cuando yo hablo de teatro, en términos de obras de teatro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se lee? ¿Será que no se lee de verdad? ¿O si es que la gente no tiene la posibilidad de tener el libro para poder leer? Así que espero que los disfruten. Tenemos aquí con nosotros, ya mismo Omar Torres va a presentar a los deponentes. Tenemos aquí a grandes amigos. Y pues, Cuarzo Blanco siempre, pues, como ven, tengo al lado mío a una intérprete de lenguaje de señas, ella es Carla, y siempre, desde hace ya más de 10 años, estamos apoyando a la comunidad sorda en todas nuestras actividades. Así haya o no haya sordos, no importa, porque de hecho la primera comunidad que hay que educar es la oyente, para que se sepa que existen los sordos. Así que aquí estamos, así que yo sé que al principio van a estar como que mirando para acá, ya después, como pasan en las piezas teatrales, van a estar mirando para acá. Así que, sí, es algo bien, es común, así que tranquilos. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestros deponentes para comenzar con Cuarzo. Antes de comenzar la primera mesa, les voy a dejar con el rector de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Carolina, lugar donde estamos, el doctor Moisés Orengo Avilés. Buenas noches, a ver si este sirve. Sí, buenas noches. Bienvenidos a la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Es un honor y un placer para nosotros ser la casa que recibe al segundo Congreso Nacional de Dramaturgia. Y quería simplemente reflexionar de hace mucho tiempo atrás, por allá para el 1976, cuando dos jóvenes, un joven mayagüezano y un joven yaucano, comenzaban sus estudios universitarios en la disciplina de física, en las ciencias. Uno vio la luz, el otro se quedó en la oscuridad. El que vio la luz se llama Roberto Ramos Perrea, y el que se quedó en la oscuridad yo estudié física, Roberto estudió dramaturgia. Y hoy nos volvemos a encontrar después de muchos años. Sí. Nos habíamos visto de lejos, de cerca, pero hoy abrazamos el arte y la ciencia. Qué mejor que ese abrazo fraternal donde convergen esas dos disciplinas. Yo creo que eso se va a reflejar muy bien esta noche. Así que disfruten de la actividad, sueñen, pregunten, imaginen. Buenas noches. Bueno, la primera mesa, el tema es mitos y realidades de la publicación dramática puertorriqueña en la voz de los editores. Desde la perspectiva del editor, con nosotros está desde el Penny Club, el señor José E. Murati Toro, aquí a mi izquierda, y a mi derecha el profesor Roberto Ramos Perea, del Archivo Nacional de Teatro y Cine del Ateneo Puertorriqueño. Como es la voz del editor, me gustaría comenzar en breves palabras, José Murati, en qué consiste el trabajo del editor y de ahí partir al resto. Muy buenas noches. Como mencionó Omar, mi nombre es José Murati, soy presidente del PEN de Puerto Rico. Le quitamos el club por aquello de que no sonara a Country Club y sonara un poco ni a Habana Club. Los que están familiarizados con el magnífico ron cubano. Y estoy en el PEN hace un año y desde que comenzamos nos identificamos con la misión
de que el teatro estuviese representado en las actividades que lleva a cabo el PEN. Y como resultado, este año por primera vez en el certamen literario que patrocina el PEN todos los años, incluimos en la categoría de teatro, y ya voy a la pregunta, incluimos en la categoría de teatro libretos que fuesen sido escritos y presentados durante el año anterior, precisamente por la ausencia de obras de teatro sometidas al certamen para que un jurado las pudiera evaluar. En los últimos, por lo menos los últimos 3 años, solamente en uno de los años había habido obras de teatro. Hubo unas memorias de Dean Sayas que participaron en la categoría de memoria, y hubo otro libro de José Félix Gómez que también fue sometido, pero también era un libro de crítica de teatro. Pero obras de teatro como tal, pues hacía muchos años que no se estaban recibiendo en el PEN. ¿A qué obedece? Obedece, como bien decía Adriana, a que hay una necesidad de que se publique el teatro, pero no hay un público cautivo que compre obras de teatro, a menos que sea en el contexto de que se lleven a escena las obras de teatro. Aquellas obras de teatro que forman parte del currículo, pues obviamente se publican, pero en Puerto Rico uno de los fenómenos, y Roberto sé que va a poder hablar con mucha más autoridad que yo sobre esto, en los currículos de teatro en Puerto Rico se tiende a dar mucho énfasis a las obras clásicas. Y esas obras clásicas ya están publicadas, están disponibles, están en las bibliotecas. Así que el teatro, de hecho yo recuerdo cuando Roberto era el poster boy, ¿no? Era el chico que representaba la nueva dramaturgia de Puerto Rico. Pero ahora cuando nos habla de que estaba cogiendo clases de física con el rector, no es que le vayamos a adjudicar ninguna edad al rector, pero nos damos cuenta de que esa nueva dramaturgia fue hace 20 y pico años atrás. Fue en los 80, 30. Así que esa nueva dramaturgia, a pesar de que sí se lleva a escena, no necesariamente se incluye en el currículo de teatro de las muchas universidades, y por lo tanto, pues entonces no hay un público para la publicación. ¿Qué hace un editor? Un editor básicamente coge una obra literaria y la corrige en varios renglones. La corrige desde el punto de vista de cuáles son los parámetros que se utilizan para evaluar si esa obra cumple con los requisitos de la disciplina. Si en el caso de teatro, si se trata de drama, se trata de comedia, se trata lo que en los años 60 se llamaba nuevo teatro, hasta qué punto cumple con los requisitos de lo que se establece como una obra de teatro. En el caso de narrativa, lo mismo, es un cuento, cuenta con todos los componentes que se han establecido sobre lo que es la narrativa moderna, sobre lo que es la narrativa clásica, cuál es el conflicto que se presenta, cuáles son los giros que se le da al texto para que tenga un final distinto a lo que se ha proyectado al principio. En el caso de la novela, lo mismo. En el caso de la poesía, el editor básicamente lo primero que hace es identificar ese género y asegurarse de que cumple con los requisitos de la disciplina. Lo segundo es asegurarse que cumple con las reglas gramaticales, que ha sido revisado de tal forma que no haya inconsistencias en tiempo, en conjugación de verbos, etc. Y por último, establecer un formato que vaya a ser ese texto accesible, legible, de fácil uso para el lector. Así que el editor básicamente lo que va a hacer es contribuir a estructurar ese texto de suerte que le resulte útil, esa es en última instancia la finalidad, que le resulte útil al lector que lo vaya a utilizar. Cuando la obra de teatro se va a montar en un teatro o en un anfiteatro, no se utiliza el libro, se utiliza el libreto en un formato distinto, de suerte que los actores, los técnicos, el director puedan hacer las acotaciones necesarias
para que la puesta en escena obedezca a la visión del director de cómo se va a llevar a cabo esa obra, que no necesariamente hay dramaturgos que incluyen una serie de directrices dentro de la obra, en términos de movimiento, en términos de actitudes de los actores, etcétera, inclusive la ambientación, pero hay otros dramaturgos que no lo hacen. Así que Roberto podrá hablar mucho más sobre esto que yo hace más de 30 años que no hago teatro desde antes. El pagador de promesas. Hiciste mucho, no te excuses. El apagador de promesas 1985-86. Pero de allá para acá pues hemos seguido atentos a lo que al teatro que se presenta en Puerto Rico, y es precisamente por eso que este año incluimos en la categoría de teatro que se pudieran someter los libretos, obviamente con una evidencia de que habían sido presentados durante el año anterior, que hubiese copia del programa, que hubiese evidencia de esa puesta en escena. Y afortunadamente pues tuvimos muy buena acogida. El año pasado no se recibió ninguna, este año recibimos 5 obras de teatro que están siendo evaluadas por los miembros del jurado. Así que en ese sentido ha habido un mayor interés en participar en el certamen, y aquellas obras que son premiadas por el certamen del PEN cobran una notoriedad no solamente en Puerto Rico, sino también a nivel internacional, que hacen que tanto ese dramaturgo tenga ese reconocimiento, como que el público, cuando sepa que esa obra se va a poner en escena, quiera verla porque es una obra que ha sido premiada. Así que básicamente por ahí que va la cosa. Vale. Con Roberto, hay una idea mitificada que el teatro está escrito para ser representado y no necesariamente para ser publicado. Te pregunto, ¿realmente entonces por qué es importante que el teatro sea publicado y qué tienes que decir sobre esta idea? Bien, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien, verdad? No necesito este aparato. Sí, No te oye. Ah, por la cámara, ya. Perfecto, vale. Yolanda, no te oye. No, la cámara también lo necesita. Ok. Antes que nada, quiero dar las gracias a Adriana Pantoja y a Cuarzo Blanco por continuar la iniciativa que comenzamos hace algún tiempo. Me parece que Adriana está muy clara de que estas cosas son necesarias, no importa lo que cuesten y no importa cuántos sacrificios se necesiten para hacerlas. Son necesarias a la patria, son necesarias a la nación, y sobre eso, sobre las cosas de la nación no hay mucho que discutir, se hacen y punto. Y en segundo lugar, agradecer a Moisés el espacio que nos prestas y a su personal de trabajo que tan generosamente nos ha recibido, y comparto los recuerdos de nuestra juventud romántica cuando éramos estudiantes de astronomía, que por eso y no por otra cosa estudié astronomía, por el romance de ver las estrellas, ¿no? Pero no de entender la mecánica celeste del asunto, ¿no? Sí, bien, Omar ha puesto el dedo en la llaga. Yo tengo aquí varias pequeñas notas que me interesa discutir sobre esa pregunta que nos han hecho. Todo esto parte de un prejuicio. Para mucha de la comunidad literaria puertorriqueña, los dramaturgos no somos escritores, punto. Y al no ser escritores, y al ellos no aceptarnos, y al ellos encumbrarse en sus torres de marfil y decir, no, ustedes son gente rara que brega con actores borrachos a las 3 de la mañana, nosotros somos gente que estamos en nuestra torre de marfil, nosotros trabajamos en la soledad del escritor y todas esas necedades que se dicen a veces, ¿no? Y yo creo que yo soy incluso hasta más escritor que tú, porque yo tengo que hacer mi acto colectivo. No es un acto individual donde yo me encierro en mi cuarto y invoco 4 musas y después te traigo un libro. No, yo tengo que contar con las voces de un montón de gente que está creando conmigo esto y que está construyendo este imaginario conmigo. Dentro de eso, tratar de encontrar una fractura a ese muro de ese prejuicio, pues nos convierte en cierta manera en esclavos de ese prejuicio. Y eso nos lleva a ejercerlo en cierta soledad que el actor y el productor no comparten, porque al productor no le importa y al actor no le importa si tú publicas tu libro.
Tú estrenaste la obra, le pagaste a tu gente, le pagaste a tu productor, cobraste tus derechos de autor y tú te quedaste con tu manuscrito a cuestas a ver qué haces con él, ¿no? Y entonces lo primero que se te ocurre es que por un prurito histórico tienes que editarlo. Si quieres adquirir una conciencia de que tu trabajo pase a la historia. Porque si no, pues no va a pasar. Lo que los dramaturgos muchas veces no comprenden y los cuentistas, los poetas y los novelistas no acaban de aceptar es una realidad lamentablemente numérica. Yo la voy a decir para asombro de todos nosotros. En Puerto Rico un escritor, y lo puede decir mi hermana Yolanda Arroyo Pizarro, una de las mejores escritoras que tiene este país, que está sentada en la fila número no sé cuál, pero ahí está mi queridísima hermana, quien ha publicado varios libros. Y ella sabe que publicar un libro puede tener 200, 500 ejemplares, hasta 800 con suerte, y 1000 si uno tiene chavo para votar. ¿Cuántos de esos libros se venden realmente? Y no solamente los que se vendan realmente, puedes tener la suerte, como Yolanda, que es una escritora importantísima, puede vender 300 libros. Puede vender hasta 500, porque Yolanda la lee todo el mundo. Pero un escritor que empezó con su primera publicación, aquí está mi primera novelita, mi primer poemario, lo van a comprar en la librería 30 personas. Y lo va a leer su mamá, su novia o su novio, y 2 o 3 de sus amigos. Y con suerte 3 o 4 escritores más. Y lo van a discutir en alguna presentación. O sea que estamos viendo que una primera edición de un autor completamente desconocido la compraron 60, 70 personas como demasiado, después de una edición de 400 ejemplares o 500 ejemplares. Y el dramaturgo estrenó una obra en una sala de 600 butacas. Y si tuvo suerte y tuvo éxito, ese dramaturgo metió en esa sala 300, 400, 500 personas que tuvieron acceso directo a su obra. Este dramaturgo tuvo más público, matemáticamente hablando, que cualquier editor o cualquier escritor que haya publicado un libro y se llame a sí mismo escritor por haber vendido 70 ejemplares. Y eso es una realidad numérica. Y la fama que puede tener un dramaturgo, matemáticamente hablando, es mucho mayor que la que va a tener un autor que no sea Yolanda, pero que esté empezando y que quiera. Pues mira, es una realidad inescapable. ¿Qué hago yo con los libros con mis obras cuando las publico, cuando las estreno? Pues la patria me dice, públicala. ¿Por qué? Porque llenaste un teatro. Se metieron 1000 personas en las funciones que hiciste en el Ateneo. La orden de la patria es públicala. No va a ir donde ningún editor donde ti a decirte, oye, tuviste un éxito de 1000 personas en esta función tuya. No te van a decir, dámela para publicarla. Eso ya no existe en este país. Eso existió en los tiempos románticos de la Francia, donde los editores se paraban en las puertas de los teatros cada vez que Víctor Hugo estrenaba un drama y se peleaban por cuánto Víctor Hugo les iba a cobrar por la edición de su drama que había causado tal escándalo, ¿no? Pero aquí no. ¿Cuántos editores de drama hay en Puerto Rico? Yo te puedo decir cuántos son. 1. Norberto González, editores comerciales, ¿no? Vamos a dejar a un lado las instituciones, porque las instituciones se rigen por otras reglas, ¿no? El Ateneo, el Instituto de Cultura, la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Interamericana, se rigen por otras normas porque tienen un dinero que es del pueblo. Pero el editor que va a poner chavos suyos, ¿cuántos editores en Puerto Rico te van a publicar teatro? Te van a decir, el teatro no se vende, chicos, ustedes no son escritores. Y entonces esta farándula literaria de la narrativa, la poesía, el ensayo, que se convierte a la larga en una farándula, igual que la nuestra. Yo no estoy excusando la nuestra, nosotros tenemos nuestra farándula, ¿no? Pues entramos en una serie de competencias que son muy necias y que causan unas tensiones bien innecesarias, ¿no? Y en ese sentido, me parece que es una mendacidad terrible el que la academia también se haga propulsora de esa farándula. ¿Por qué? Porque el Departamento de Drama, el Ateneo Puertorriqueño y el Centro de Estudios Avanzados necesita textos dramáticos para poder enseñar teatro.
¿Cuál es la idea que se tiene del teatro puertorriqueño en las instituciones académicas? La cajeta, tiempo muerto, y ahí se acabó, y Ve Gigante, y se acabó el teatro puertorriqueño. ¿Por qué? Es que ¿dónde están las otras obras de los dramaturgos jóvenes? Pues mira, esos dramaturgos, tanto los jóvenes como ya nosotros que no somos tan jóvenes, tenemos que fajarnos y ponerle nuestros pesitos para publicar nuestras obras. ¿Qué ventajas nos trae? No sé si estoy hablando mucho, Omar, tú me mandas a callar enseguida. Te voy a mandar a callar eso, momento. Así, tú me mandas a callar rápido, porque yo me trepo en bolines rápido. Y entonces, dentro de esa mendacidad se pierde una pertinencia académica y una pertinencia de perpetuidad de nuestro oficio, que es bien difícil de recapturar. O sea, ¿por qué, por ejemplo, obras importantísimas de los últimos 20 años no han llegado a las librerías? El teatro de Antonio García del Toro lo tuvo que publicar la Universidad Interamericana, que lo tenemos ahí. Pero él se ha ganado un montón de premios en Estados Unidos y se ha ganado un montón de premios en otros lugares por sus obras. Esos lugares le han terminado publicando las obras. Pero Alina Marrero todavía no tiene un libro y mira que la he jorobado para que acabe de sacar el libro. Somos dos. Pero mi duda es, porque los dos han hablado de una cierta falta de público, ¿verdad? De un lector. Entonces, ¿cómo yo creo? ¿Cómo yo puedo crear no es un lector? verdad. O sea que... Eso es un mito. Este foro se llama Mito y Realidades. Es un mito que el teatro no tenga lectores. ¿Tú sabes cuántos ejemplares de Ve Gigante de Francisco Arribí debe haber vendido el señor Francisco Vázquez, que es el dueño de los derechos, en los últimos 30 años? Por lo menos 5 veces más de los que ha vendido Luis Rafael Sánchez con La Guaracha del Macho Camacho. Por lo menos 5 veces más. ¿Cuántos ejemplares ha vendido La Cajeta? Ya va por la edición número 48. Ediciones de 2.000, 5.000, 6.000 ejemplares. Así que es que eso es un mito. Pero es básicamente porque hay una influencia educativa. O sea, es porque se leen en la escuela, es porque se leen en la universidad. Pero eso no quita que se lea. No, por eso. ¿Dónde se lea es lo de menos? Sí, pero lo que te estaba estableciendo entonces, ¿cómo yo busco un lector? Pues entonces una forma de buscar lectores a través de que sea institucionalizado, a través de la universidad, del Estado. Sí. Sí. No veo ningún problema con eso. Es una realidad inescapable. ¿Dónde empiezan los lectores? En la escuela. No podemos pensar que el lector de la escuela es diferente al lector que va a la librería. Todos somos seres humanos y todos leemos y todos encontramos el libro que nos gusta y lo cogemos. Y el lector de una obra de teatro, ¿qué herramientas necesita a diferencia del lector de una pieza regular de literatura? ¿Hay un tipo de imaginación adicional? No, necesita la misma imaginación. Porque lo más maravilloso del oficio de la dramaturgia es que el dramaturgo habla con muchas voces. El novelista habla con una o con dos. Y el cuentista con una o con dos. Y el poeta habla con una. Punto. El dramaturgo te habla con 15. Y yo he tenido obras de teatro con 43 personajes. Cada uno de esos 43 personajes tiene una visión del mundo diferente. Y tiene un enfrentamiento con la realidad muy diferente a los 5 personajes que pueda tener una novela, que en última instancia están representando la visión del autor. Y cuando escribes drama histórico, pues olvídate que esa es mi especialidad, el drama histórico. Pues entonces te confrontas con la voz de la historia. O sea, yo creo que hay una serie de mitos, y el primer mito es un mito de total prejuicio, ¿no?, contra nuestro oficio. De que a nosotros no nos leen porque nosotros no somos escritores. Sí, a nosotros nos leen. Lo que hay es que decirle a los editores: óyeme, el teatro se lee. Y el teatro se vende si lo pones en el salón de clase. Es que si yo no lo vendo, si no se estudia en las academias. Bueno, perfecto, es tu negocio. Yo no puedo decirte a ti, publícamelo para que no se venda. Es como una tontería pensar que eso podría ser posible, ¿no? O que uno encuentre este editor, bueno, mi propio editor, Norberto González, que es el mejor editor que tiene este país. Cada vez que yo voy donde Norberto me dice: bueno, ¿qué me vas a traer? Pues mira, te voy a traer tal cosa y lo voy a vender. Esa es la segunda pregunta que me hace. Yo te digo: bueno, por lo menos yo y 2 o 3 amigos míos lo van a poner en su salón de clase. Por lo menos ahí tienes como 100 copias vendidas. Digo: pues dale, vamos a publicarlo. Porque él lo que vende es papel y tinta. Él no te está vendiendo la obra de teatro. Él vende papel y tinta, él no se va a sentar a leerlo.
Él confía en mí, somos amigos hace muchos años, yo soy miembro de su junta editora. Ahora, si va Omar con sus últimas 3 obras, donde Norberto González, y tus 3 obras que son buenísimas, Norberto te va a decir, déjame dárselo a Roberto para que lo lea. Y te vas a tener que enfrentar a mí en un acto de soledad y censura que lamentablemente pues es así, es parte del proceso. ¿Por qué? Porque los editores tienen juntas editoras y tienen que someter sus manuscritos a gente que sepa de eso, porque Norberto González no sabe un comino de teatro, es lo que vende el papel. Y quisiera, esto sirve, y quisiera preguntarle a Murati, ¿cómo se ha visto afectada o cómo ha sido mejorada o cómo ha sido influenciada el proceso editorial actual con la llegada de la autopublicación y con la llegada también de los libros digitales? Bueno, yo creo que lo que plantea Roberto aplica a esos otros medios, o sea, los medios digitales y la autopublicación son los mecanismos más generalizados ahora mismo para cualquier persona que quiera publicar en Puerto Rico, porque como muy bien dijo Roberto, ya quizás con la excepción de 2 editores, 2 casas editoriales, nadie le compra los libros a nadie para publicarlos sin que el autor no ponga dinero. Eso pasó a la historia hace tiempo. Ahora mismo, que yo sepa, Callejón y Norberto. Bueno, Norberto, sí, pues entonces serían 3 con Carvajal. La editorial Travalis. ¿Perdón? Travalis, la editorial nueva. Ajá. También están pagando. ¿Y la tuerca que estaba aquí de Max Chávez no estaba? No conozco. No, pero el resto de las editoriales, el autor de alguna forma tiene que hacer una aportación. En el caso de las publicaciones artesanales que se están haciendo, la autopublicación que se está haciendo, principalmente donde la estamos viendo es en narrativa y en poesía. No la estamos viendo en novela. Si hay de teatro, yo no las he visto. Pero ¿tú las has visto? Sí, Julio García, que de hecho ganó. Sí, Julio García. Eso fue antes de sí. Ahora estoy como los políticos. Tiene 2 libros. La administración. Tiene 2 libros. Pero es muy raro uno ver obras de teatro en estos otros medios. Así que básicamente lo que necesita ocurrir es que tiene que haber una actitud más proactiva de parte de la facultad de asignar libros de teatro como parte de los cursos de literatura, de los cursos de español, porque el teatro definitivamente enriquece la capacidad que tiene el estudiante de hacer análisis del contenido, de entender la historia que hay detrás de la obra de teatro. El teatro, a diferencia de la ficción narrativa, el teatro suele reconstruir realidades que son mucho más cercanas a la vida cotidiana de los estudiantes. Hoy día yo estoy enseñando nuevamente y me doy cuenta de cuán poco leen los estudiantes hoy día. O sea, los estudiantes de básico, la cultura general que tienen es bastante limitada. Uno le habla de autores que nunca han escuchado y son autores que cuando uno estaba en escuela superior no solamente los leía, sino que los estudiaba en el salón de clases. Así que necesita haber una actitud más proactiva de parte de los departamentos, sobre todo de español, de literatura, de incluir teatro dentro del currículo para que se asigne, y ya sea porque los estudiantes lo compran o porque están en reserva y pueden ir a leerlo a la biblioteca, que se incluya dentro de ese currículo y se asegure que estamos dando a conocer el teatro, no solamente el clásico, sino el teatro nuevo que se está escribiendo. Y en el caso de Roberto, que sé que ha publicado algunos de estos textos, ¿puede hablarnos un poco de la experiencia sobre cómo es ese proceso? Quería dejar algunas cosas para el segundo foro, pero las voy a soltar ahora. Vale. El otro día hablaba con Adrianita. Estábamos en mi oficina y le digo, mira mi cartel del estreno de Avatar en el Japón. ¿Ah? Ay, perdón. Le digo a Adriana, mira, ¿ves ese cartelito que está ahí? Eso es cuando me estrenaron una obra en Tokio. Yo he estrenado 3 obras en Tokio, en Japón. Soy de los pocos dramaturgos latinoamericanos que ha podido lograr eso.
no creo que, bueno, cuando llegué y pregunté qué obras de teatro latinoamericano se habían hecho en los escenarios de Tokio en los últimos 10 años, me dijeron, usted y Mario Vargas Llosa. Ok. Y yo siempre me pregunto, ¿cómo rayos yo llegué a Japón? ¿Por qué la Universidad de Tokio se interesó de pronto en un texto de un autor puertorriqueño? Bien fácil. Roberto Ramos Perea estrena Avatar en el año 99 en el Ateneo puertorriqueño. Mi editor en Estados Unidos dijo, hay que hacer una traducción inmediatamente, la vamos a publicar. Se publica una edición en inglés de la traducción de la edición en español de Avatar. Y él me dice, ¿dónde tú quieres que esto se distribuya? Y digo, pues chico, a donde más lejos tú puedas llegar, a Planeta Marte o a Saturno o a algún sitio de eso, ¿no? Alguna compañía nacional del planeta Marte pueda interesarse en la obra mía, ¿no? Y él se sentó y empezó a llenar sobrecitos con la traducción de la obra publicada. ¿Cuáles son las compañías más importantes de Japón? Ok, aquí está. Pum, pone un sobrecito, pone la dirección, cierra el sobrecito, pone una tarjetita con tu dirección. Mandamos 20 copias a Japón, mandamos como 30 a Madrid, mandamos a Londres, mandamos como 15 eso está todo en el internet, eso no es ningún misterio, eso no es nada secreto, ¿no? Tú pones cuáles son las mejores compañías de teatro de tales países que te interesen. Y lo mandaste y te costó $1 con 10 chavos el sobre. Y él las mandó, yo mandé unas por mi lado, él mandó unas por el suyo, y a los 6 meses yo recibo un email, la compañía del teatro Kai interesa estrenar Avatar en Tokio. Por favor, díganos cuánto cuesta. Y entonces, como a los 2 días, esto es bien gracioso, me escribe la traductora, una profesora de la Universidad de Tokio, Hideko Nakagawa se llama ella, y me dice, y me manda, dice, le acabo de enviar por correo el manuscrito de la traducción al japonés que he hecho de Avatar para ver si usted tiene alguna corrección que hacerle. Para que por favor nos indique. Y por favor. ¿Tradujo del inglés o del español? Tradujo del inglés. Tradujo del inglés al japonés. Y yo me monto con Willy Denton. Todo el mundo aquí conoce a Willy. Willy me dice, tú vas para Tokio, yo me voy contigo. Y Willy se montó conmigo en el avión y fuimos a ver Avatar a Tokio. ¿Y le entendiste completamente? Totalmente, desde la primera línea hasta la última. Y nos trataron, pero como si fuéramos dioses. No hicimos más que bajarnos el avión y ya estaban todos los japonesitos haciendo así. Y está Willy de testigo, no estoy hablando por una fantasía. Y el respeto que esa gente le mostró a mi texto, el tiempo que le dedicaron. Cuando yo hice la obra en Puerto Rico, yo usé 7 actores, ellos usaron 50. Un escenario como 2 veces esto, en uno de los teatros más grandes que Tokio. Y teatro lleno durante 2 meses. Es la vez que yo más he cobrado por una obra de teatro en mi vida. ¿Y qué me costó? $1 con 50 chavos. Bueno, también, obviamente, tienes que confiar en la calidad de tu trabajo, ¿no? Pero que te quiero decir que todo eso empieza con la publicación y te puedo seguir contando de mi experiencia en el Líbano, de mi experiencia en Sudáfrica, de mi experiencia en Yugoslavia, cuando era Yugoslavia, de varias experiencias que he tenido a lo largo del mundo, donde me han costado $1, 50 centavos. Y un poquito de voluntad y un poquito de paciencia. Yo he estrenado en muchos países, gracias a la publicación. Si el dramaturgo que monta una obra de teatro aquí en Puerto Rico y la monta en el Ateneo, en Bellas Artes, donde sea, se va a quedar en su casa esperando que venga la Compañía Nacional de Teatro de Sudáfrica a tocarle a la puerta, a decirle dame tu obra, tú estás tripeando en ketchup. Porque no hay. No te van a conocer si no publicas. Punto. Por más maravillosa que haya sido tu obra. Y coger ese libro y ponerlo. Bueno, y la otra parte, la coleta interesante es que el Archivo Nacional de Teatro y Cine tiene un boletín
que tú conoces muy bien y que algunos compañeros conocen. En cada uno de esos boletines yo publico entre 10 y 15 obras de teatro a 2 columnitas, para que quepan, porque son mucho texto, ¿no? Varios compañeros se han montado en otros países gracias a cómo el Ateneo ha enviado esos boletines a diferentes compañías y a diferentes archivos en varias partes del mundo. Y eso es una labor de difusión que hizo el Archivo Nacional de Teatro y Cine. Y están ahí, hay 8 volúmenes, cada volumen tiene 13 obras. Multiplique cuántos compañeros publicaron en ese boletín. Desde obras que uno diría, bueno, ¿por qué publicaste esto si es tan malo, no? Hasta obras de José Rivera. José Rivera, que es nuestro dramaturgo por excelencia en Estados Unidos. El autor de Diario de la Bicicleta, que es muy amigo mío, y me dijo, quiero que me publiques una obra en español en el boletín. Escuela de las Américas, nada menos. Una de sus mejores obras sobre la vida del Che Guevara. Pero yo le publiqué a todo el mundo, para que todo el mundo tuviera la oportunidad de darse a conocer. No sueñe con que le van a tocar la puerta porque usted sea bonito, buena gente y haya escrito 2 o 3 escenas interesantes. No es verdad. Otro de los mitos vencidos. En el público, ¿hay alguna pregunta hacia los panelistas sobre el tema? Sí, a mí me preocupa un poco lo que Roberto comentó. Me preocupa la divulgación. Yo soy profesor de información, soy bibliotecario y documentalista, y me preocupa la divulgación precisamente de la dramaturgia nuestra, nueva dramaturgia, principalmente a los estudiantes de escuela. ¿Cómo se puede trabajar eso de manera que los currículos del Departamento de Educación cambien y por lo menos los estudiantes lleguen a la universidad con ese conocimiento? Primero hay que poner una bomba atómica al Departamento de Educación en los mismos cimientos y echarse por lo menos 5 millas atrás para poder verlo caer con todo el placer del mundo. ¿Okay? Porque mientras el Departamento de Educación, no te estoy diciendo que la cajeta y tiempo muerto no sean importantes, pero mientras el muro de la cajeta de tiempo muerto y Vejigante siga impidiendo la entrada de 3 generaciones que van ya, 3, no es una, son 3 generaciones impedidas de entrar al Departamento de Educación por el muro de Vejigante, de tiempo muerto y de la cajeta. La generación que siguió a Gené y a Paco, que es la generación de Mirna y de Jaime Carrero y de las cosas de Huico, la generación que sigue después, que es la nuestra, y ahora la generación de ustedes, los jóvenes. No entramos. Y mira que hemos intentado. Y mira que me han dicho en la cara, tú no vas a entrar porque tú eres comunista. Yo, chévere, no hay problema. Yo sé que yo no voy a entrar a un montón de sitios por ser comunista, pero mis compañeros no son comunistas y tampoco entran. ¿Quién es quien decide en el Departamento de Educación? ¿Quién es el que dice que la dramaturgia puertorriqueña contemporánea no puede darse en el salón de clase? A mí me dijeron que Mala Sangre, que es una de mis mejores obras, que actualiza el tema de la emigración, que establece unas comunicaciones con la carreta, que establece unas comunicaciones con la contemporaneidad, con los estudiantes de estas y de otras generaciones. Es que tiene una escena donde uno de los actores se mete coca. Óiganme, los chicos de las escuelas ven cosas 1000 veces peores en la televisión. ¿Y acaso la coca no es un asunto cotidiano? Y en la escuela mismo. Y en la escuela. O sea, y si me están cuestionando a mí por qué un personaje se mete coca, imagínate cualquier representación que haga de orientación sexual diferente. ¿Entiendes? O sea, el Departamento de Educación hay que implotarlo. Punto. Y buscar a quiénes son esos fulanos que deciden el currículo y sentarlos y mirarlos de frente y decirle, ¿qué es lo que pasa contigo? La única obra que ha entrado mía al Departamento de Educación, y ha entrado de manera ilegal, y eso lo podemos hablar otro día, fue mi adaptación de La Llamarada, porque era de Enrique Laguerre. Y Ramos Perea la cogió y la adaptó y hizo un trabajo dramático con la obra. Y entonces yo me digo, oye, pero ¿por qué han hecho 20 y pico de mil ejemplares de esas? Porque es más fácil para los estudiantes leer la obra de teatro que leer la novela. Y entonces ahí pues la necedad me subyuga. Roberto, perdóname, quiero comentarte algo, pero también los novelistas tampoco, las últimas generaciones
recomendaciones de novelas están en el Igual. O sea, están los mismos de psicología. Yo creo que no hay ningún libro de Yolanda Arroyo Pizarro en el Departamento de Educación, ¿verdad? Pero que va a haber, Eduardo Borrego. Sí, vamos a pasarle. Solamente un comentario sigamos haciendo, mientras tratemos a la educación y sus leyes desde el punto de vista administrativo solamente, vamos a seguir arrastrando esos problemas, porque verdaderamente lo que hace falta es una política educativa amplia, donde se incluyan todos los actores. Yo no tengo nada en contra de porque tendría que tener cosas en contra de Hostos, de... Claro, por supuesto. No. Juan Quirulero, cada cual haciendo su juego. Y este país va a la vanguardia. Pero el país va adelantado y resulta que el Departamento de Educación se estancó. Y solamente se preocupa cómo administramos este monstruo. Y se le está haciendo difícil. Hay una postilla que yo quiero hacerle a lo que dice el maestro. Yo he recibido denuncias de profesores de español de nuestro Departamento de Educación que me dicen: Roberto, ¿sabes por qué los clásicos no se pueden dar? Porque los maestros les da mucho trabajo explicarlos. O yo pregunté rápido, ¿por qué los estudiantes con los que yo me comunico no han leído La vida de sueño de Calderón de la Barca? Es que eso es muy difícil de explicar. Entonces, ¿qué leen? Bueno, pues leen una novelita que se llama La actriz que... no sé qué, un título larguísimo, escrita por un chileno, que tiene como 40 paginitas, y en la clase de español leen un libro de una escritora de alguna islita del Caribe traducido del inglés. Y yo digo, ven acá, ¿y la llamarada? Están leyendo la versión tuya. Sí, pero yo no soy el autor de la llamarada. No, porque como es teatro, hacen unas escenitas en el salón de clases. Entonces hay esta frivolización de la inteligencia, hay esta vulgaridad, esta vulgarización de creer que en eso hay intelecto, que en eso hay aprendizaje, cuando es precisamente la más grande retrogradación que se ha dado en el Departamento de Instrucción Pública, que se ha dado en los últimos 20 años. Que un estudiante hoy en día no sepa quién es Calderón de la Barca, que no sepa qué quiere decir la palabra Fuente Ovejuna, ¿entiendes? Yo quería añadir, quizás en mi juventud, pero todavía soy idealista, y pienso, habiéndole leído el domingo pasado, no sé si vieron el periódico sobre los cambios tan necesarios que necesitaba el Departamento de Educación en un sinnúmero de situaciones, ¿verdad?, burocráticas, ellos mismos le llaman así. Había mucha burocracia, sí, que se enteraron en estos días y entonces empezaron a hacer estos cambios. Y por decir un ejemplo, uno de los entrevistados explicaba que tuvieron que eliminar 40 plazas porque esas 40 plazas eran las mismas desde 1950 hasta ahora, una cosa así, una barbaridad. Pero eso lo que me da a mí es ilusión y me hace pensar que estamos ante un momento ideal para nosotros los escritores, para los dramaturgos. Y quizás este cansancio que teníamos de estar tocando las puertas y ver pues, que no pasaba nada, es momento, ¿verdad?, de que ya nos levantemos de la silla, de que nos cansamos y entonces ya descansamos y volver a tocar esas puertas. Pero yo creo que es un buen momento. Y hay muchas más posibilidades. Exacto. La autogestión, la autopublicación. Mucha gente condena que el autor se publica a sí mismo, pero oye, y si no nos publicamos nosotros mismos, ¿quién nos va a publicar? No todo el mundo tiene suerte de Jamón Perea de tener un editor, tú sabes, o de algunos compañeros que te dicen, mira, yo te publico la obra. Si tú no das a conocer tu propia obra, nadie lo va a hacer por ti. Y ahora es muy fácil. Usted trabaja su texto en Word, le hace un PDF, le hace una portadita, lo lleva a bibliográfica y le cuesta 2 pesos el ejemplar. O sea, ¿cuán más fácil lo queremos? Hasta incluso hay una casa que se llama Creative Space, hay otra que se llama Lulu, que por una chavería te publican las copias del libro que tú quieras. O sea, pero muy pocos escritores conocen o vamos, también hay algunos que se tiran para atrás. Bueno, si yo no tengo un editor con un sello importante, no publico. Bueno, pues púdrete en el silencio.
tú sabes, fastidiate porque... Hombre, Víctor, también, anudo también que hay otra cosa. El maestro está restringido por el disque currículo que permea la acción educativa del Departamento de Educación. Recuerdo el caso de La Segunda Hija, una novela de Organoya, que formó el escándalo de la vida. Sí, y la novela pues, puede que sea escandalosa, pero no sé, o puede que sea o no sea escandalosa desde el punto de vista, pero se forma una opinión tan virulenta de que esa obra le estaba haciendo daño a nuestros niños de las escuelas superiores, cuando los niños de las escuelas superiores habían comenzado sus asuntos de libertad. Pero es que somos tan ingenuos de pensar que la moralina religiosa no se ha metido en el Departamento de Educación. ¿Ah? Hay dos cosas terribles en el Departamento de Educación ahora mismo. La moralina religiosa del cristianismo fundamentalista metida allí, asignando currículos, y tienes profesoras que antes de hacer una reunión de currículos deben hacer su círculo de oración. ¿Ah? Y entonces, por otro lado, tienen los intereses de editores. Esa novelita chilena de que les estaba hablando, ¿saben cuántos ejemplares debe haber comprado el Departamento de Educación? Montones, miles. ¿Y quién la empujó? Ah, un editor hambriento. Mira, cómprame esta novelita, yo te la dejo barata. Y el departamento piensa, oye, la obra de Jamos Perea me va a costar 15 pesos cada copia, y este me está vendiendo una novelita de 60 páginas que el estudiante sí le va a gustar, me la está dando en 2 pesos. Ah, pues vamos a comprarle 70.000 ejemplares a este tipo. Donde no hay un criterio artístico de lo que se está enseñando, es un criterio puramente comercial, que es susceptible a todas las presiones mercantilistas del mundo. O sea, eso es lo que sucede. Y eso nos lo han dicho los mismos profesores. Mira, aquí nosotros tenemos que enseñar el libro que nos mandan. Digo, ¿así sea una mierda? Sí, así sea una mierda, tenemos que enseñarlo. ¿Alguna otra pregunta en relación al tema? Sí, allá. Una pregunta, y es sobre... Sí. Quería preguntar si las obras de teatro usualmente se representan también, se hacen, las montan en una obra de teatro. ¿Qué valor tiene para ustedes una obra de teatro que se publica que nunca se ha hecho? Que pueda ser interesante el texto, pero que si eso pasa, probablemente eso no sea tan común. No sé qué piensan sobre eso. Yo te puedo decir que por lo menos en la bibliografía que tenemos de teatro puertorriqueño publicado en el Archivo Nacional de Teatro, el 40% de ella no se ha estrenado. Yo tengo obras que he publicado que no he estrenado, porque sé que no las puedo estrenar nunca. Así que las publico. A lo mejor no la estreno aquí, pero a lo mejor algún loco en alguna parte del mundo le puede interesar. O de aquí a 100 años, cuando yo sea un mero recuerdo, algún jatón de biblioteca diga, oye, qué buena esta obra. Pero de verdad no hay ninguna diferencia. No, un momento, Alina, me gustaría, José, que hablaras un poquito de la apertura que ha habido en PENCLOR para obras de teatro. Pues ante la situación, ¿verdad? Que no llegan libros como tal, que den un poquito más de información, ya que tenemos otras personas que pues, han llegado ahora. Hablar un poquito de eso, o sea, ¿cuál es esta iniciativa que tú has creado para subsanar la situación de los no libros, pero que entonces lleguen esas obras de teatro como dice Jorge? La experiencia que tuvimos el año pasado fue que no se sometieron obras de teatro al certamen del PEN. Así que en conversaciones contigo, con Roberto, con Alina, con varios compañeros de teatro, decidimos, y esto lo presentamos ante la Junta del PEN, y hubo un consenso, no un consenso, hubo una unanimidad en términos de abrir la convocatoria para que se pudieran someter obras que no habían sido publicadas, pero que se sometiesen 4 copias del libreto con evidencia de que la obra había sido estrenada. ¿Por qué con evidencia de que había sido estrenada? Porque no queríamos que alguien que de momento se inventó esta obra el lunes por la mañana la sometiera y que fuese a competir en igualdad de condiciones con obras que habían sido publicadas anteriormente, porque históricamente el PEN, el certamen lo que ha evaluado son las obras, son
publicaciones, ¿no? Sea memoria, sea libros para niños, sea poesía, pues son obras que han sido publicadas. Así que lo abrimos de esa forma este año y se sometieron, si no me equivoco, 5 obras. Dos de ellas habían sido publicadas y las otras 2 habían sido puestas en escena. Así que las 4 obras están siendo consideradas por el jurado y cuando se lleve a cabo la premiación, que este año no va a ser durante el 2015, va a ser probablemente en febrero del 2016, entonces se presentará el laudo de la obra que fue seleccionada por el jurado como la mejor obra, y si hubiese una mención honorífica, pues también. Yo lo que no entiendo es por qué eso no se hizo desde antes, porque la presentación es una forma de publicación. El estreno es la publicación de un texto. Pero sin embargo nunca se había hecho, lo hicimos por primera vez. Te lo debemos a ti, hermano. Y Gracias. eso. Claro que sí. Una pregunta para Roberto. Chao. Yo nunca he publicado, lo único que he habido publicado es una obra en alemán de una antología, más nada. Pues siempre he entendido la importancia, sin embargo no lo he hecho, providencia, lo que sea. Yo entiendo que últimamente falta de dinero. A mí me gustaría saber cuánto dinero real, porque a mí me interesa la autopublicación. ¿Cuántas páginas tiene la obra? Tú empezaste a explicármelo. Después yo voy a hablar contigo para que tú me digas exactamente. Es tan fácil como saber cuántas páginas tiene tu obra. Si tu obra está entre 50 y 100 páginas, tú tienes que calcular que cada 50 páginas son como $1 aproximadamente. Sí, puede ser un poquito más. Sí. Yo tengo quizá como pues si es de 100 páginas, porque a mí me costó la última que yo hice, pero tendría como 75 páginas, que la hice para el Instituto de Literatura, me costó $2 pesos y pico cada ejemplar. Y tienes que pagar un fee de que breguen con el asunto de las artes de 50 pesos. O sea que estamos hablando de 150 pesos para hacer copia. Básicamente, los costos son los siguientes: te van a cobrar $250 por el montaje. Pero si a mí me cobran 50 nada más. Si lo haces, no, estoy hablando de la misma bibliográfica. Lo que pasa es que tú le entregas el PDF tú mismo. Ah, sí, claro. Si lo haces, tú le entregas terminado, son $50 nada más. Entonces el ISBN, que es el código de identificación para la Biblioteca del Congreso, y el código de barra, las 2 cosas te cuestan alrededor de $50. Si las quieres, porque no son obligadas. Si las quieres, que no son obligadas, pero debes incluirlas porque de esa forma te aseguras de que se registre a nivel internacional. Y te cobran también alrededor de $100 o $150 si tú quieres un diseño particular para la portada. Así que si tú lo que tienes es el documento en Word, ¿verdad? En un programa regular, lo más que te va a salir todo van a ser alrededor de $400 y $2.80 más o menos por unidad hasta 100 páginas. Más o menos por ahí. Es más fácil que eso si lo hace ella. Si lo haces tú misma, obviamente sale más barato. A mí me salió, te digo, 300 pesos. Una cosa así, estoy hablándote de 50 o 60 copias, y después puedes hacer las copias que te dé la gana. Puedes mandar a hacer 5, 10. Eso se llama Publishing on Demand, le llaman en Madrid. Publishing on Demand. Está bien, porque lo importante es que se publique. Bueno. Gracias por estar. Bobrén ha publicado 2 poemarios recientemente, lo hiciste así, ¿no? Ah, te hizo un editor, ok. Sí. Bueno, ya son las 7:33. Hay una pregunta. Yo, Hitler. Mein Kampf. Oigo el tiempo de publicar, de presentar, y viene a mi memoria un evolutivo cuando yo estuve en el departamento de teatro del Instituto de Cultura, que hicimos una muestra de dramaturgia nacional. Yo personalmente creía que esto de hacer festivales en los que se hubiesen presentado las obras, ahí no había ningún festival, porque esa es mi idea. Otra persona cree que se van a hacer un festival con obras inéditas, y
Por ejemplo, yo propuse y se me aceptó que se iban a hacer 2 comisiones y que el día del estreno, la obra iba a estar publicada. Y así fue, lo hiciste por 3 festivales. Por 3, y verdaderamente, pues, lo que hace falta, pues, es que la gente quiera hacerlo. ¿No? Ganas. Otra vez a la cuestión Lo que falta son ganas. Festivales, qué sé yo, porque el nombre y qué sé yo, pero se hizo. Entonces, me da mucha satisfacción que el día del estreno, no sé si recuerdas, Roberto, estaba la obra de Roberto que se estrenaba y la obra de Jaime que se Carrera. estrenaba 2 semanas después, o un tiempo después, y don Paco y don Méndez Ballester y don Paco y Francisco aquí, pues dijeron, eso está bueno. Porque ellos lo habían hecho en su época. Porque en el instituto, pues, las obras se proponían, se llevaban, se presentaban y pasaban los años antes de que se pudieran publicar. Quizás si se hicieran más proyectos como este, porque desde entonces yo entendí que la publicación del libro había una manera de hacerlo más barata. Claro, yo personalmente pues yo prefiero una editora porque yo soy nuevo en esto de publicar libros y yo necesito aprender. Entonces, pues si la rueda ya está inventada, ¿para qué la vamos a inventar? Pero en términos de la gestión, del pueblo, de gobierno, miren, hay que buscar una avenida donde ocurran a lo mejor las cosas transparentes, que sí se puede. A nosotros nos funciona. Claro que sí. Antes de cerrar, vamos a recapitular un poquito para que den un poco más de datos, porque obviamente tenemos 2 posiciones importantes. Tú tienes la información de cómo autopublicar, ¿verdad? Que uno pueda tener esa facilidad, y tú tienes entonces la apertura ahora en el Pen Club hasta que estés ahí. Yo espero que siga por abajo. Lo obligaremos. Bueno, para entonces poder presentar las piezas teatrales, aunque no estén publicadas, ¿verdad? De manera, como una publicadora, como dice Roberto, comercial, que uno también puede publicar, autopublicarse, ¿verdad? O también, pues uno mismo hacer, como bien decía, un binder, una publicación. Ahora, lo importante es que esté estrenada. ¿Podrían entonces recapitular y explicar un poquito? Bueno, es importante que esté estrenada, pero no es esencial. No, pero para entender el Pen Club. Bueno, nosotros este año lo que hicimos fue invitar a obras que habían sido presentadas. Pero el planteamiento que hace Roberto a mí me parece que es muy, muy válido. O sea, si la obra está escrita, pero no ha sido presentada, yo creo que para el año que viene se podrían considerar, después que vengan debidamente encuadernadas, ¿verdad? Que no sea como un clip de eso de mariposa. Ahí hay una complicación. Sin numerar. Ahí hay una complicación porque entonces ya convierte, o sea, la obra es inédita, ¿no? Al ser inédita, porque nosotros tenemos 2 formas de publicación, o el libro o el escenario, ¿no? Claro, que es la razón por la cual aceptamos la que habían sido. Claro, pero si tú aceptas que no has estado en ninguno de esos 2 espacios, pues tienes un problema, porque vas a tener que aceptar poemario, novela, narrativa y ensayo que no haya sido publicado. Eso es correcto. Entonces ya entras dentro del terreno del certamen del Ateneo, por ejemplo. Exacto. Que... Pero eso es una posibilidad que quizás podemos analizar durante este año, porque lo que queremos es que la mayor cantidad, este año pasado nosotros llevamos a cabo 22 talleres en 9 municipios, y era tanta la gente que estaba ávida de participar en un taller de creación literaria. Fue tanta la gente que como resultado de esos talleres se animaron a sacar cosas de las gavetas y a publicarlas en periodiquitos, en revistas, inclusive a hacer sus propias autopublicaciones, que me parece a mí que el nuevo rol del PEN, más allá de agrupar escritores que ya están consagrados, por así decirlo, es llevar a cada vez más gente a que quiera publicar, a que se entusiasme con publicar. Y esas publicaciones, por ejemplo, otra de las cosas que nosotros hicimos este año es que antes, cuando se estableció el PEN, para tú ser miembro del PEN tenías que haber publicado 3 libros. Luego eso cambió a un libro. Nosotros lo cambiamos este año, que tú, si has publicado en papel, aunque sea una sola vez, aunque sea un artículo, un poema, un cuento, ya
cualificas para ser miembro del PEN, porque la experiencia nuestra ha sido que los 119 que se hicieron miembros durante este año, como resultado de participar en los talleres, se vieron a sí mismos por primera vez como escritores potencia o escritores que ya, como resultado de la participación en los talleres y sus propias iniciativas de autopublicarse, se convertían en autores publicados. Así que, nada, esto es un diálogo permanente, ver cuál debe ser la línea que separa lo que es una producción no publicada o publicada por sí mismo, porque si alguien nos somete, nosotros recibimos por ejemplo libros artesanales, y los libros artesanales a veces se han hecho 10 copias. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre ese libro artesanal y uno que se haga en bibliográfica de 10 copias? Ninguna. Exacto, aunque no se haya presentado. Entonces, y eso, en ese sentido, es que yo creo que es un diálogo permanente donde cada vez, no con ánimo de que se diluya la calidad de lo que se someta, sino de que se democratice el acceso a un certamen que de todas formas, si lo que tú sometes no es de calidad, no va a ser premiado. Pero sin embargo la gente se siente motivada a escribir más y a publicar y a dar a conocer su obra. Y en el caso de dramaturgia, que es lo que nos ocupa hoy, se van a sentir motivados a querer representar esa obra y quizás pensar en versiones... Que ese es el camino. Claro, en versiones que sean más modestas, que en vez de tener 47 personajes, tengan 3 personajes. Mira, ¿cuántos esperando a Godot necesitamos? Todo lo posible. O sea, puede ser hasta monólogos inclusive. Claro. De hecho, la modalidad de los festivales de monólogos que en un momento dado cogió mucho auge. Yo he visto que ha decaído un poco. Ahora se está pensando más en la cuestión del teatro breve, que tienden a ser obras de 15, 20 minutos. Me parece que es un comienzo. Nosotros este año inclusive abrimos una categoría de cómics, porque hay muchachos que escriben cómics que tienen unas historias que contar. O sea que me parece a mí que el rol nuestro debe ser precisamente estimular el que cada vez más gente escriba, porque para escribir, como yo les digo a mis estudiantes, solamente hay 3 reglas para uno ser escritor. La primera es leer, la segunda es leer y la tercera es leer. Y si tú no lees, no vas a ser escritor, pero si te pones a escribir te vas a sentir motivado entonces a querer leer más para aprender más. Así que un poco en esa dirección es que estamos tratando de abrir brechas para que haya una mayor cantidad de escritores en Puerto Rico. Y antes de pasar a Roberto y a Omar, pues vuelvo a felicitarte por la iniciativa, porque el año pasado fueron 0. Este año fueron 4. Vamos, si viene otra cosa ahora. Así que, nada. Bueno, pues queremos agradecerle tanto a José Murati como a Roberto Ramos Perea por esta conversación, y ya mismito comienza la segunda mesa, así que gracias a todos por su participación aquí.